Muy bien. Bueno, entonces, hasta ahora vimos cómo se comportaban frente a los campos eléctricos eh, dos tipos de materiales. Habíamos visto los conductores por un lado y habíamos visto que los conductores eran eh, materiales en donde las cargas eh, eran libres de moverse a su gusto y su superficie conformaba una equipotencial, en su interior el campo era nulo, y después habíamos visto los aislantes, y en particular de qué manera un aislante se comportaba cuando lo exponíamos, ese aislante, a un campo externo, lo cual llevaba a que el conjunto de sus moléculas, de sus átomos, se polarizara, ya sea porque se inducían momentos dipolares a nivel microscópico o porque ya tuviera su estructura, a nivel molecular o atómico, una estructura dipolar fija, y entonces lo que hacía el campo eléctrico era simplemente polarizar, hacer girar mediante un torque a ese dipolo y así generar una capa de carga ligada, o sea, de naturaleza diferente a la carga del conductor. Acuérdense que la carga ligada es de naturaleza diferente porque, por definición, el aislante impide que las cargas se muevan libremente. Entonces, pero así también, producto de la polarización, se armaba sobre la superficie de un dieléctrico una carga que era ligada, y habíamos planteado qué es lo que sucedía con las cargas libres y con las cargas ligadas, que la carga ligada estaba asociada a la divergencia de un vector que era la polarización, que nos decía la cantidad de momento dipolar por unidad de volumen. Y habíamos visto de qué manera nosotros podíamos adaptar la ley de Gauss, que habíamos ya utilizado para los conductores y antes para distribuciones de carga, también fijas, eh, para el caso de los dieléctricos. Y así habíamos llegado a la primera ecuación de Maxwell, que es como la ley de Gauss, pero generalizada, con un campo que habíamos definido como un campo D, que era igual a la permitividad del material E o epsilon, que cuando no hay material, cuando se trata del vacío, es epsilon cero. Entonces habíamos visto primero epsilon cero y después vimos ese epsilon, que es para los dieléctricos lineales, la mayoría de lo que vamos a ver acá, es capa por epsilon cero, y de esa manera podíamos sacar la divergencia. Decíamos que la divergencia de la corriente de desplazamiento, que era el vector E, es igual a las cargas libres, a la distribución de cargas libre por unidad de volumen. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando las cargas se mueven a lo largo de un conductor. Vamos a hacer hincapié en los conductores principalmente, ahí, como ya sabemos, si aplicamos una diferencia de potencial, se va a crear un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a poder acelerar cargas. Y bueno, vamos a ver cómo esas cargas se desplazan a lo largo de un conductor. Entonces vamos a hablar de corrientes, que es básicamente carga en movimiento. Y imagínense que tenemos un cable conductor. No vamos a hacer referencia a la superficie del cable como lugar en donde solamente se conducen las cargas. Vamos a suponer que, que las cargas se desplazan por adentro del conductor. Vamos a hacer esa simplificación. Y imaginemos que hay carguitas estas positivas que se van moviendo, pueden ser negativas también, pero en este caso es positiva, que se mueven adentro de un cable, como si un cable conductor, como si fuera moléculas de agua en un caño de agua. Entonces supongamos que este caño o este cable tiene una sección eficaz o una sección transversal
de área A, entonces vamos a poder definir cuánta carga atraviesa la superficie A por unidad de tiempo. Entonces, eso es simplemente, si lo podemos medir, nos va a decir, vamos a entender cuánta carga está pasando por unidad de tiempo esta superficie de acá. Esto es una cantidad completamente medible y eso se denomina corriente, la cantidad de cargas que atraviesa una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Entonces, esa cantidad que va a depender del área, o sea, cuanto más área tengamos a flujo constante, cuanto más a un caudal constante, cuanto más área vamos a la misma densidad y a la misma velocidad de las partículas, cuanto más área tengamos, más partículas van a pasar, obviamente. Esa cantidad, la corriente, se mide en coulomb por segundo, porque no dividimos por el área, no es un flujo de corriente, es la corriente, es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Eso se expresa, el coulomb por segundo, en unidades SI, se denomina ampere, esa cantidad, esa unidad. Y es la unidad de corriente del sistema SI. Ahora bien, si yo divido ahora la corriente, es decir, la cantidad de cargas que atraviesa un área A por unidad de tiempo, la divido por el área, voy a tener la densidad superficial de corriente, es decir, cuántas partículas, cuántas cargas o portadores de carga atraviesan esa sección del cable por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, eso lo voy a denominar densidad superficial, como ya dijimos, se representa con la letra J normalmente, es la corriente dividido el área y se expresa en amperes sobre una unidad de área, que en el sistema SI es el metro cuadrado. Entonces tenemos J y tenemos I. Entonces, bueno, es poco, la situación real es que las partículas que atraviesan, los portadores de carga que atraviesan una superficie dentro de un conductor no van todas a la misma velocidad, sino que lo que se tiene en cuenta para la estimación de la corriente es la velocidad promedio de los portadores de carga. ¿Por qué? Porque los campos tienen variabilidad, porque las cargas también no todas se mueven en el mismo sentido, entonces normalmente uno apela a una velocidad media. Entonces, en ese caso, la velocidad media se obtiene a partir del promedio dentro de un volumen. Y entonces la cantidad J, en este caso habíamos planteado la corriente y J en una dirección bien definida, con una sección transversal perpendicular al movimiento de las partículas, pero en sentido general, para describirla en el espacio, la densidad de corriente es un vector, cuyo módulo me dice efectivamente cuántas cargas pasan por un lugar por unidad de tiempo y por unidad de área, pero la dirección además me dice hacia dónde se dirigen esas cargas. Entonces, ¿cómo se representa J para un determinado grupo de portadores de carga? Eso yo le pongo el subíndice K. Entonces, K puede ser electrones, K puede ser protones, K puede ser un tipo especial de ion. Entonces, esta letra K lo que me dice es el tipo de portador que tengo. Entonces, para definir la corriente correspondiente a un determinado portador de carga, sea positivo, negativo, ion, o protón o electrón, J sub K va a ser N sub K, es decir, la cantidad de portadores por unidad de volumen que voy a tener en un lugar determinado, por la carga de esos portadores de carga, y
por la velocidad media de esos portadores de carga. Entonces, si me preocupo por los iones, por un determinado tipo de ion, voy a ver cómo están distribuidas las velocidades de esos iones, calculo la media en esa región y lo multiplico por la carga que tiene cada uno y lo multiplico por la cantidad de esos iones, en este caso, que hay por unidad de volumen. Si tengo muchas especies, si tengo muchos tipos de portadores de carga, por ejemplo, en el espacio, nosotros analizamos corrientes en el espacio, en física espacial, entonces tenemos los electrones que van para un lado, los protones que van para otro, obedeciendo, por ejemplo, a campos eléctricos. Entonces la corriente neta va a ser la suma de las corrientes de cada tribu, digamos, electrones, iones, protones. Entonces con eso, con cada grupo, armo un J sub K. Y después sumo todas esas contribuciones a la corriente general. Esa es la corriente total, digamos, va a ser la sumatoria. Y después, ¿cómo se da la corriente? Bueno, la corriente va a ser la integral a través de un área cualquiera, no es cerrada, sino que voy a considerar un área cualquiera, de J, de ese vector densidad, por el diferencial de área. Y acá hay un producto interno, nunca se olviden. Entonces, quiere decir que si yo quiero ver cuánta corriente pasa a través de un área que es perpendicular a J, bueno, voy a tener un flujo máximo, pero si J es perpendicular, bien digo, si J es perpendicular al área, no va a haber ninguna carga que atraviese esa área, entonces J escalar A de A va a ser 0, y en ese caso no va a haber ninguna corriente que pase por esa superficie. Es como si tuviéramos, en este caso, el área A que está acostada. Entonces, no habría ninguna carga que atraviese el área A porque la normal al área es perpendicular a J, o la velocidad media de estas cargas. Bueno, es algo muy parecido a la definición de flujo. Es un flujo, y es un flujo de la densidad superficial de carga. Bien, así que de vuelta, análisis 2 aparece por todos lados, flujo, integrales de área, bueno, cosas que hay que seguir repasando. Bien, acá hay un ejemplo de qué es lo que pasa si tenemos en un determinado volumen un conjunto de cargas. Estas cargas tienen una velocidad U, e imaginemos que tenemos una velocidad U en esta dirección. Entonces, podemos considerar un volumen que tiene un lado U por una cantidad de tiempo, delta T. Ahí encerramos todas estas carguitas que están por acá. Entonces, la I a través de esta superficie cuadrada rectangular A va a depender del producto interno del vector normal a la superficie, que en este caso es A, y U, suponiendo que U es también la dirección de J. Y simplemente para ilustrar que importa mucho para calcular la corriente, qué dirección tiene J y qué dirección tiene el área, el diferencial de área a través de la cual yo quiero calcular esa corriente I. ¿Se entiende? Estoy repitiendo cosas que ya hemos visto en otras situaciones, simplemente la definición de flujo. Bueno, y vamos a hablar en particular... Perdón, César, una preguntita. Sí, sí. En la diapo anterior. Decime tu nombre porque... Nicolás. Ah, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo bien. Decime. Dale. Te iba a consultar, recién dijiste que si J es perpendicular al diferencial de área, entiendo que sí, que va a ser nulo esa intensidad. Claro, porque no hay ninguna carga que traspase esa área. O sea, que es máxima cuando J es paralela al diferencial de área. Claro, cuando tenés la Perfecto. misma J, si te quedás con la Sí, misma J, obviamente va a ser máximo es como cuando vas a pescar, o cuando querés pegarle a una pelota con una raqueta.
con la raqueta tenés que ponerla perpendicular a la dirección de la pelota, si no, no le pegás. Y bueno, de la misma manera, cuando vas a pescar también, el medio mundo tiene que estar perpendicular a la dirección del movimiento de la red. Si no, 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 Si no, no, no no tenés engancha. ningún flujo a través de esa área. Genial. Muchísimas gracias. Es el concepto básico del flujo. Y ahí adentro, un medio mundo es como una red, es como una raqueta enorme para pescar. Sí, es verdad, Tobías, es verdad. Perdón. Yo tampoco pesco con medio mundo, pero los he visto. Esperen que les quería decir algo más. Bueno, ya me voy a acordar. Bien, entonces vamos a hablar en particular ahora de corrientes estacionarias, es decir, como ya se imaginan, todo lo que es estacionario es que no varía en el tiempo. Ya nos tenemos que acostumbrar a que si decimos estacionario quiere decir algo que no varía en el tiempo, en donde el tiempo no influye. Algo que es uniforme quiere decir que en todos lados es lo mismo. Acordémonos de esos conceptos que son sumamente importantes en física y también en química. Entonces, una corriente estacionaria ahora va a ser una corriente caracterizada por un campo J. ¿Qué me va a decir en cada punto? Hablamos del campo E. Bueno, ahora hablemos de un campo J. Entonces, en cualquier lugar yo puedo ver cuánto vale J. En algunos lugares 0, donde no hay corriente, y en los lugares en donde va a estar circulando corriente, ese J no va a ser 0. Y ese J es un vector que puede depender de la posición. Yo miro en un lugar y vale una cosa, miro en otro lugar y vale otra, pero si me quedo quieto en cada uno de esos lugares, ese J no varía en el tiempo. ¿Está? Entonces eso es una corriente estacionaria. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que la divergencia de un campo, en particular el campo eléctrico, en particular la corriente de desplazamiento, me decía si hay creación, en el caso del campo eléctrico, si hay aparición de cargas, si son cargas perdón, si hay cargas, el campo puede salir o entrar. Es sumidero de campo la presencia o no de cargas. Bueno, de la misma manera podemos hablar de la divergencia de J. Y esto nos lleva a una ecuación súper importante, que es la conservación de la carga. ¿Qué quiere decir la conservación de la carga? La ecuación de conservación de la carga es un principio que dice que si la cantidad de carga en un punto está variando, es porque está saliendo o entrando, si el sistema es aislado. Entonces, si yo veo que hay una divergencia de la corriente, es porque si yo estoy viendo, por ejemplo, que desde un punto está saliendo corriente hacia otro lado, es porque en ese lugar me estoy quedando sin carga. O lo que es lo mismo, si yo estoy viendo que en un punto las corrientes están confluyendo hacia ese punto, la cantidad de carga que tengo en ese punto va a ir aumentando, producto de que se está acumulando carga, producto de esa corriente. Es como que digamos, bueno, si no se crean o desaparecen personas, si yo tengo, cuando hay un evento, por ejemplo, supongamos que aparece un famoso en la calle, todo el mundo se acerca a ese famoso, la cantidad de gente va a aumentar alrededor del famoso, puesto que hay gente confluyendo hacia el famoso. Cuando ocurre al revés, cuando el famoso ya se va, la gente se aleja de ese lugar y la densidad de personas en ese punto va a bajar. Bueno, es lo mismo. ¿Qué es la condición subyacente? Que no se crean ni desaparecen personas, sino que si hay personas que se van de ese lugar, es porque la cantidad de personas está disminuyendo y viceversa. Bueno, eso es, desde el punto de vista de las cargas, es el principio de conservación de la carga. Lo que es lo mismo,
entonces decir que no se crea ni se destruye carga. Entonces, de vuelta, si la densidad de carga en un punto cambia, es porque vino de otro lado o se fue hacia otro lado, porque podemos admitir de que puede haber divergencia positiva o divergencia negativa, y que la carga puede ser positiva o la carga puede ser negativa. Fíjense que este menos es súper importante porque lo que quiere decir es que si la divergencia es positiva, es decir, para ir al caso de la gente, si la gente se va de un lugar, se aleja de un determinado lugar, la divergencia en el flujo de gente va a ser positiva, entonces eso tiene que decir que la cantidad de gente, que la derivada de cantidad de gente respecto al tiempo tiene que ser negativa. Entonces, para acomodar lo negativo del d rho dt, tenemos con lo positivo de la divergencia de J, y que tiene que haber un menos en el medio. Bien. ¿Se entendió lo de la conservación de la carga? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Estamos bien? Avisen si no se entiende. Bueno, pero yo todavía no impuse la condición de corriente estacionaria acá, sino que vamos a hablar de una restricción más a la conservación de la carga. Esto es un principio general, pero le vamos a aplicar a una restricción más. Y esa restricción va a ser que d rho dt sea cero, es decir, que la cantidad de carga en un punto no varíe. Entonces, eso obliga a que la divergencia de J sea cero. ¿Y qué quiere decir la divergencia de un campo igual a cero? Quiere decir que si yo alrededor de ese punto donde evalúo la divergencia considero una superficie cerrada, el flujo de J a través de esa superficie neto tiene que ser cero. Es decir, si entra J si hay corriente que se dirige hacia el punto en donde yo estoy evaluando la divergencia, tiene que haber la misma cantidad de carga que se está alejando. En otras palabras, toda carga que llega a un punto continúa hacia otro lado, no se acumula. La carga no se acumula. Eso es lo que quiere decir divergencia de J. Igual a cero. ¿Se entendió? Divergencia de J igual a cero, ¿se entendió? No se acumula la carga. ¿Está bien? Sí, sí. La gente pasa de un lado para el otro. No hay nada que haga que se acumule en un punto la carga. Eso quiere decir divergencia de J igual a cero. Bien, entonces nos vamos a mover con Jotas cuya divergencia vale en cero. Eso va a ser súper importante porque se va a relacionar con una de las leyes que vamos a usar para resolver los circuitos. Es decir, todo lo que entra a un punto de carga tiene que salir y todo lo que llega tiene que seguir su viaje. Bueno, sería análogo a fluidos estacionarios. Sí, sí, podemos decir que sí. Bien. Sí, sería más análogo a lo que son los fluidos incomprensibles, perdón. Bien, es decir, no lo podemos comprimir, es como el agua, que es muy difícil de apretarla. Entonces, apretar el agua es muy difícil. Entonces, el agua, ustedes saben, siempre se acomoda para mantener siempre su densidad constante. Es medio eso. Ahí en el caso de los líquidos incompresibles, la divergencia de la velocidad es cero. Y eso quiere decir que la densidad siempre es constante. Bueno, está buenísimo. Física de los fluidos está buenísimo. Bien, ¿cómo producimos el transporte de carga? Ya lo dijimos en parte. ¿Cómo producimos el movimiento de una carga? Si tenemos una carga a velocidad constante y queremos cambiar su condición de movimiento, vamos a utilizar el método que ya conocemos para acelerar una carga. ¿Cuál es el método para acelerar una carga? Un campo eléctrico, una diferencia de potencial. Perfecto, Franco. Entonces, la diferencia de potencial sobre una determinada distancia me da un campo eléctrico. Entonces, un campo eléctrico como el que indica esta figura de acá va a acelerar las cargas positivas
hacia la derecha y las cargas negativas hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, hay una relación empírica entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Esa relación lineal empírica en, en electromagnetismo se llama la ley de Ohm. Y uno la puede hacer tan compleja como el grado de profundidad que quiera para describir un sistema. Nosotros en el espacio, en la física del electromagnetismo en el espacio, se utilizan distintos tipos de ley de Ohm, cada una más compleja que la otra, para describir con mayor o menor detalle la relación entre E y J. La ley de Ohm no tiene relación con las ecuaciones de Maxwell. Eso es lo importante que tenemos que entender. Para los conductores, lo que vamos a ver es esta ley de Ohm bien simple, en donde J se relaciona con E a través de una constante que vamos a llamar, y una constante escalar. Puede ser tan feo como un tensor, este sigma que aparece ahí, pero vamos a suponer que es una constante y un escalar. Es decir, que J, producto de un E, va a tener siempre la misma dirección de E. ¿Está bien? Sí, Franco. Perdón, pero ¿qué es un tensor? Por ahí me lo Un pasé. tensor es la versión más general de una matriz. Un tensor Ok. es como una matriz. Una matriz es un caso muy simple de un tensor. Quiero decir, vos te imaginás que si yo acá, en vez de sigma, le pongo una matriz, ponele que este tiene 3 por 1 y este tiene 1 por 3, ponele, ¿no? Este vector tiene 3 componentes y este vector tiene 3 componentes. Este sigma podría ser una matriz 3 por 3, que yo la multiplico. ¿Ustedes se acuerdan de multiplicación de la matriz por un vector? Ok, sí, o sea, me puede quedar un producto de matrices y que me dé una cosa más complicada, digamos. Y en otro sentido, si yo tengo acá una matriz, ponele de estas que se llaman matrices ortogonales, producto de la multiplicación de E por una matriz ortogonal me puede dar un J que es perpendicular a E. Entonces, la matriz Claro. te puede, producto de ese producto, valga la redundancia, el J si esto es una matriz, el J puede quedar perpendicular a E. Entonces vamos a hablar de materiales muy simples cuya respuesta es tal que el J termina siendo paralelo a E. En cuyo caso, en vez de tener una matriz muy complicada, tenemos una constante escalar. ¿Está bien? Sí, sí, buenísimo. Bien. Así que cuando ustedes me oigan decir tensores, y yo ya usé la palabra tensor en las clases anteriores, imagínense una matriz, nada más. Bien, entonces constante y un escalar. Sigma. Sigma se llama la conductividad del material y va a depender de las propiedades del material, que pueden ser, como ya dijimos, tan compleja como uno quiera abundar en la estructura, pero para algunos materiales se puede representar generalmente su respuesta con una constante escalar. Bueno, entonces, ¿cómo se da la corriente en el conductor? Bueno, una corriente ahora en un conductor va a generarse, como ya dijimos, cuando hay una diferencia de potencial. Y bueno, ya vamos a ver cómo generamos una diferencia de potencial en un conductor, pero ya se pueden ir dando cuenta qué es lo que genera la diferencia de potencial. Una batería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La batería genera una diferencia de potencial entre los extremos de este pedazo de conductor. Entonces, los electrones de este material conductor van a poder viajar a través de sus
sus bandas de conducción, pasando de un átomo al otro, de un lado para el otro, y los átomos, la molécula del conductor se van a mantener quietas. Entonces, un campo eléctrico creado por la diferencia de potencial creada a su vez por la batería, no va a implicar que el material se va a desplazar, sino que lo que se van a desplazar son las cargas, en este caso libres, a lo largo del conductor. Si la diferencia de potencial es tal que acá están las cargas positivas de la batería y acá están las cargas negativas, el campo eléctrico va a dirigirse a lo largo de esta flecha que dice I, pero el campo eléctrico va a dirigirse en esa dirección. Acá abajo el campo eléctrico va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, las cargas negativas van a ir en contra del campo eléctrico. Entonces, acá esto es un circuito en donde cuando está abierto el switch, este switch de acá, no hay diferencia de potencial aplicada, y cuando se cierra el switch aparece el campo eléctrico y la corriente fluye. Los electrones van a fluir en este sentido, en el sentido antihorario, pero vamos a definir la corriente con el sentido que tendría el movimiento de portadores de cargas positivos. Entonces, si los negativos se mueven para allá, quiere decir que si los negativos se mueven para allá, la corriente, que es lo que harían los positivos, es en el sentido horario. Es decir, la corriente, tal como se define, el sentido de la corriente es el contrario al movimiento de los electrones. Pero vamos a hablar de corriente en general y no vamos a olvidar de que son los electrones de la banda de conducción los que llevan adelante la corriente. ¿Sí? ¿Quedó claro que la convención es al revés del movimiento de los electrones? Perfecto. Esto es cuando se cierra el switch. Acá tenemos un amperímetro que mide cuánta corriente está pasando en amperes. Entonces, se cierra el switch, empieza a circular la corriente y el amperímetro detecta cuántos portadores de carga por unidad de tiempo atraviesan, por ejemplo, una determinada superficie. Vamos a usar otra versión de la ley de Ohm que relaciona ahí la corriente por la cantidad de carga por unidad de tiempo y la diferencia de potencial que haya y que esté asociada a ese campo eléctrico. V la vamos a llamar. Entonces la versión simple de la ley de Ohm que vamos a utilizar es que el voltaje es igual a la corriente por una constante. Esa constante la vamos a llamar resistencia y va a representar la dificultad que tiene la corriente para circular frente a una diferencia de potencial en un material cuando le aplicamos entre los extremos esa diferencia de potencial y ese conductor entre esos dos puntos tiene esa resistividad, esa resistencia. Entonces, para una diferencia de potencial constante, una mayor resistencia va a implicar una menor corriente. Y al revés, para una misma diferencia de potencial, una menor resistencia va a implicar una corriente mayor. Es obvio que si tuviéramos un conductor perfecto, ante una diferencia de potencial finita, la corriente alcanzaría valores extremadamente altos. ¿Por qué? Porque no habría nada que lo frenara a la corriente. La unidad en el sistema SI de resistencia, esta cantidad R, es el ohm. Y el ohm, como ustedes ya se imaginan, es voltio sobre ampere. Bueno, no todos los materiales se comportan de manera de tener una relación lineal entre I y B. Eso depende del material. Vamos a concentrarnos en los materiales óhmicos, en los conductores óhmicos, que tienen esta relación. Es una relación lineal. Fíjense que esto, si yo dejo constante R, esto es una relación lineal, una recta, que pasa por el origen
en el plano VI. Vamos a ocuparnos de materiales conductores que tienen esta propiedad, en donde I se relaciona con B a través de una constante R. Pero hay un montón de otros materiales que tienen otras propiedades muy interesantes, pero muy diferentes, y que en algunos casos, por ejemplo, fíjense en este caso, no es similar, no es lo mismo cuando la corriente circula en un sentido que cuando la corriente circula en otro. En este caso, sea la corriente positiva o negativa, el voltaje positivo o negativo, siempre tenemos la misma respuesta lineal. Hay materiales que no tienen esa propiedad. Fíjense acá qué interesante, tiene que aumentar mucho la diferencia, tiene que aumentar frente a un voltaje cero, tenemos ya una determinada corriente y después un comportamiento muy raro, digamos, de la corriente en función de la diferencia de potencial. Bueno, hay otros tipos de materiales, vamos a concentrarnos en estos. Bueno, y vamos a plantear el tema vamos a analizar el tema de la resistencia desde el punto de vista más microscópico, si quieren. Microscópico hasta cierto punto, porque necesitamos tener cierta cantidad de partículas en el volumen que analizamos, así que tampoco nos vamos a ir a un extremo tan pequeño de escalas, pero vamos a ver cómo podemos pasar de J igual a sigma por E a B igual a I por R. Bueno, veamos imaginémonos una varilla, como esta que vemos acá en la figura, simplificada con una estructura simple, una forma simple, es recta, tiene una sección rectangular, cuya sección transversal vale A, esta área vale A, y la longitud vale L. Supongamos que tenemos una corriente I estacionaria que circula a lo largo de la varilla, y entre este extremo y este extremo hay una diferencia de potencial B grande. Entonces, por un lado, la densidad de corriente J va a ser igual a I dividido el área. ¿Por qué? Porque básicamente la corriente circula en la dirección perpendicular al área. Entonces, ese tema del flujo va a ser súper simple obtenerlo, y va a ser A por J sin producto interno, porque son los dos, porque la normal a la superficie y el vector J son paralelos. Por otro lado, el campo eléctrico, frente a esa diferencia de potencial a lo largo de una distancia L, va a ser B dividido L. Va a ser algo bien simple, como tenemos en el caso de un capacitor. Y suponemos que E es también uniforme. Entonces, según la ley de Ohm macroscópica que vimos, R es igual a B sobre I, y B es L por E, y I es A por J, y eso es L sobre A por sigma. Acá, bueno, y ahí tenemos la conductividad. Sacamos la conductividad. Entonces, ¿cómo queda la conductividad? La conductividad queda como sigma, igual a sigma es E sobre J. Entonces, tenemos que R es igual a L sobre A por sigma. Es más que ahí relacionamos una ley de Ohm con la otra, mejor dicho, porque había hecho mención a las dos versiones de la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sigma es la conductividad. Cuanto hay mayor conductividad, menor resistencia. Cuanto mayor es el área
del conductor, menor es el área transversal del conductor, menor es la resistencia. Cuanto más largo el conductor, mayor es la resistencia. Y de esa manera podemos ver cómo varía R en función de los parámetros del tramo de conductor en cuestión. Unidades de sigma, bueno, como ya se pueden imaginar, es 1 sobre ohm por metro. Bueno, y otra cosa que se utiliza es el parámetro ρ, que es 1 sobre sigma, que es la resistividad. Entonces, cuanto mayor conductividad, menor resistividad y viceversa. Entonces, esta igualdad de acá abajo, escrita en términos de ρ, es R igual a L por ρ sobre A, donde ρ es 1 sobre sigma. Entonces, simplemente pueden ir a la otra ecuación y reemplazar ρ por 1 sobre sigma. Acuérdense que este ρ es la resistividad, no tiene nada que ver con la densidad de carga, ¿sí? Y ρ, a diferencia de la resistividad, va a ser de la conductividad, va a ser la inversa de ella, y por lo tanto la unidad es ohm por metro. Bueno, tenemos algunos valores de resistividad y conductividad. Fíjense, los conductores por excelencia, el cobre, el tipo de la conductividad que tiene a distintas temperaturas, son 10 a la 5, del orden de 10 a la 5, o de 10 a la 7 ohm, 1 sobre ohm por metro, y después eso puede ir cambiando muchísimo hasta el agua pura, por ejemplo, que es un muy mal conductor, que es del orden de 10 a la menos 6, 1 sobre ohm por metro. Bueno, ¿alguna pregunta antes de ir al descanso? Sí, yo. Sí. No terminé de entender en qué afecta la resistividad a los fines No. prácticos. Por ejemplo, la resistividad lo que puede afectar, ya vamos a ver qué ocurre cuando la resistividad en un conductor es muy alta. Cuando la resistividad es muy alta, lo que va a ocurrir es una disipación de parte de la energía eléctrica en calor, producto de la interacción de las cargas con el material que impide la libre circulación de la corriente. Entonces, una característica típica de una resistencia o de un elemento en donde la corriente se ve imposibilitada de circular como lo haría en un conductor ideal, es que ese material resistivo se caliente, por ejemplo. Entonces haya una pérdida de la energía electromagnética en calor. Ese sería un efecto. ¿Te referís a otro Claro, tipo ok. de efecto? Ese es el que se me ocurre ahora. No, o sea, no, está bien. O sea, entiendo. Vendría a ser como, no es lo mismo, pero vendría como a ser como una especie de rozamiento que me disipa energía en calor. Exactamente, exactamente. Lo pueden pensar de esa Ok, manera. Exactamente. genial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, son 10:20. Si quieren, descansamos unos 10 minutos y retomamos 10:30, ¿le parece? Pero bueno, para los que y las que no han visto nunca antes un circuito, como su nombre lo indica, es algo, es algo que tiene, cuyo principio y fin se tocan, y es una red o una red eléctrica en donde tenemos elementos que pueden ser capacitores o pueden ser resistencias, unidos unos a otros
por conductores. Y esos conductores se denominan cables normalmente y se los considera de resistencia despreciable. Entonces, los circuitos van a ser mallas o conjuntos de conductores que unen distintos tipos de componentes o elementos en donde la corriente va a poder circular gracias a diferencias de potencial entre distintas regiones del circuito. El caso más común es una instalación eléctrica en una casa, pero también en circuitos que ustedes pueden armar en casa si son aficionados a la electrónica, o un electrodoméstico o un juguete. Bueno, son todos ejemplos de circuitos eléctricos. Entonces, en un circuito vamos a tener corrientes. Esa corriente va a pasar por distintos componentes, generando distintos procesos. Y esa corriente se va a poner en marcha o se va a mantener, por así decirlo, gracias a una diferencia de potencial. La fuerza que mantiene la corriente circulando se denomina fuerza electromotriz, o también denominada FEM, por las iniciales de fuerza electromotriz. Entonces, en el circuito vamos a encontrar cables, que vamos a considerar como conductores que conducen la corriente sin resistencia, una fuerza electromotriz que va a ser la diferencia de potencial que obliga a la corriente a circular por el circuito, y después, como ya les dije, distintos elementos. Hay un montón, pero hasta ahora los dos que hemos visto son las resistencias, es decir, un pedacito de conductor que tiene una resistencia relacionada con el material que la compone. Hemos visto capacitores, pero también hay otros elementos de circuito como diodos que dejan pasar la corriente en un solo sentido, las famosas lámparas LED, que son también diodos, bobinas, que también vamos a ver más adelante, en donde se acumula el campo magnético, que todavía no hemos visto. Entonces, dispuestos en un circuito, nosotros podemos hacer que un circuito realice alguna función en particular, y esa función en particular la desarrolla la corriente, la lleva adelante la corriente, producto de una diferencia de potencial que hace mover las cargas y del pasaje de esa corriente por distintos elementos del circuito. Vamos a hablar un poquito de la fuerza electromotriz, es decir, qué es lo que pone en marcha la corriente dentro de un circuito. La fuerza electromotriz normalmente se genera a partir la generan baterías que producen una diferencia de potencial a partir de un proceso químico que se da dentro de estas baterías. La unidad funcional de una batería se llama celda. En cada celda de una batería ocurre un fenómeno químico que da lugar a una diferencia de potencial entre los dos terminales de la batería. Uno es, se le llaman, bueno, un terminal se llama ánodo y otro se llama cátodo. Entonces, del ánodo, este es el principio de funcionamiento de una batería en general. Una batería o una celda de una batería, es decir, ese elemento básico de toda batería, va a constar de un ánodo, desde donde van a salir electrones que van a circular a través de un conductor alimentando el circuito, y esos electrones van a llegar al cátodo, que también conocido como el borne positivo de la batería. Entre el ánodo y el cátodo va a haber una reacción química que va a poner en marcha el movimiento de cargas, y en el ánodo y el cátodo va a haber distintos materiales que van a estar
separados por una solución que se denomina normalmente electrolito, un elemento que se llama electrolito que está en el medio de estos dos. Vamos a ver un ejemplo simple de batería, que fue quizás el primero, que fue el que desarrolló Volta en el siglo XVIII, que es la pila voltaica. No sé si alguien ya conoce o ya vio una pila voltaica o pudo experimentar con baterías como estas. Vino uno, ¿Cómo? la celda de Daniel, creo que Ajá, era. ajá. Esa, bien. Bueno, yo les voy a contar estas. Me encantaría contarles más. No me va a dar el tiempo, pero lo que les puedo decir, les sugiero, es si ustedes quieren, que investiguen acerca de las baterías de litio que están muy en boga hoy por hoy. Entonces, basado en lo que yo les cuente de la pila voltaica hoy, pueden ir a ver cómo funciona una batería de litio. Después, si quieren, me cuentan. No sé, me parece que estaría bueno. Es importante también estratégicamente. Argentina es uno de los productores de litio más importantes del mundo. Y me parece que estaría bueno que quienes estén interesados o interesadas en estudiar las baterías de litio, podamos ver, aunque sea en este curso, cómo funcionan de una manera básica, ¿no? Así que bueno, yo les cuento. La batería funciona como las que yo le conté recién y como es la pila voltaica, funciona a partir del principio de oxidación y reducción. Es decir, oxidación de un material en el ánodo y reducción del material en el cátodo. Entonces, en el caso de la pila voltaica, tenemos son dos elementos, una barra de zinc y una barra de cobre. La barra de zinc está metida en una solución de agua con sulfato de zinc. La barra de cobre está sumergida en una solución de agua con sulfato de cobre. Y básicamente, cuando se conecta la barra de zinc con la barra de cobre, lo que va a ocurrir es la migración de electrones desde un material al otro debido a la avidez que tenga, en este caso el zinc y el cobre, de reclamar iones del zinc. El cobre va a reclamar electrones del zinc. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, lo estoy explicando de una manera muy simple, los iones que están en el recipiente 2 o en el cátodo, perdón, acá había puesto 1 y 2, yo después lo cambio. Los iones en esta solución del sulfato de cobre, estos iones Cu doblemente ionizado, van a reclamar electrones para neutralizarse que van a provenir del zinc. Entonces, el zinc va a ser muy complaciente y va a ceder. Los átomos neutros de zinc de esta barra van a perder de a poco los electrones, y esos iones que se forman por la pérdida de esos dos electrones por cada átomo de zinc, esos iones zinc doblemente ionizados, se van a sumar a la solución de agua más sulfato de zinc. Por otro lado, los electrones que viajen desde el zinc hacia el cobre van a contribuir a la neutralización o a la reducción del ion cobre doblemente ionizado, y así engrosar la barra de cobre que está en el cátodo. Entonces, el proceso de pérdida de electrones de la barra de zinc se llama oxidación de zinc neutro, y el proceso de acumulación de electrones por parte de los iones ávidos de electrones, los iones cobre doblemente ionizados, que toman esos electrones del zinc, se va a llamar reducción. Eso va a crear por cada celda esta avidez de electrones por parte del cobre, de los iones de cobre doblemente ionizado, va a crear una diferencia de potencial gracias a la cual los electrones se van a poder mover
desde la izquierda hacia la derecha, en este caso, definiendo una corriente, como habíamos dicho, en el sentido contrario. Ese proceso se termina, obviamente, cuando ya no hay más disponibilidad de iones cobre doblemente ionizado, o si nos quedamos sin zinc que provea esos electrones. Entonces, ese proceso de establecimiento de diferencia de potencial tiene un fin. Termina por detenerse. Mientras funciona, hay una diferencia de potencial por celda de aproximadamente 1 volt, que se mantiene siempre y cuando la batería esté funcionando. Acá lo vemos esquematizado de otra manera, es alrededor de 1.1 voltio por celda, con recipientes 1 y 2, mejor acá, porque cuando vean 1 y 2, refíranse a esta figura, entonces si quieren. Algo accesorio que frente a la descompensación de carga, puesto que acá empiezan a desaparecer los iones cobre doblemente ionizado y acá se empiezan a acumular los iones zinc doblemente ionizados producto de la pérdida de electrones. Bueno, hay puentes de cloruro de sodio que ayudan a compensar las cargas. Bueno, eso es secundario. Lo que a mí me interesa que sepan es que gracias a diferencia en avidez de electrones se produce una corriente producto de la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo de cada celda de una batería. Así funciona la batería de los autos. Son baterías húmedas y también hay baterías como las de litio, en donde lo que pasa de un ánodo al cátodo son los iones litio, y ese proceso de migración de iones litios desde una estructura situada en el ánodo a una estructura situada en el cátodo genera una diferencia de potencial de 4 voltios por celda, que garantiza el funcionamiento de la batería, o que da lugar a la corriente que va desde el cátodo hasta el ánodo. Acuérdense, los electrones circulan en el sentido contrario. ¿Por qué el litio es tan importante? Porque la capacidad de entrega de electrones, si lo podemos decir así, es la más alta en el caso del litio. O sea, en el zinc tenemos una capacidad, ya una capacidad de entrega de electrones frente al cobre. Bueno, en el caso del litio es mucho mayor, es la máxima que tenemos. Entonces, de ahí que el litio sea un material tan importante para construir baterías de este tipo. Así que los invito a que le peguen una ojeada, lo lean y después si quieren me cuentan, si les interesa me cuentan. Me gustaría que esa posta la tomen ustedes si tienen interés en eso. Si no, bueno, con la pila voltaica ya estamos bien. Bueno, entonces tenemos ahora baterías. Ya sabemos más o menos cómo funciona una batería. La batería establece entre los terminales. Cada batería tiene muchas celdas. Entonces, si ponemos varias celdas, podemos sumar diferencia de potencial para obtener la diferencia de potencial del circuito que querramos. Por ahora vamos a dejar esa diferencia de potencial provista por la batería constante. Vamos a ver que también podemos tener situaciones en donde la diferencia de potencial no sea constante. Esos son los circuitos de corriente alterna. Pero lo vamos a ver más adelante. Ese sería el caso de la distribución eléctrica de una casa, en donde el potencial cambia con una frecuencia de 50 Hz, 50 veces por segundo, pero todavía no nos preocuparemos por eso. Vamos a suponer que tenemos una batería que establece una diferencia de potencial constante. Vamos a imaginar que esa batería nunca se agota y que esa diferencia de potencial constante es la que permite que se muevan las cargas a lo largo y a lo ancho de un circuito. Bien, leyes para entender un circuito. Vamos a tener dos leyes principales, que son las llamadas leyes de Kirchhoff.
vamos a hacer hincapié en los circuitos estacionarios. Estos dos principios, dos leyes, ya las hemos visto sin darnos cuenta. Primero, la conservación de la carga, que se las presenté tal cual hace un par de diapositivas. Pero también vamos a hablar de la conservación de la energía. Y quizás hagamos un puntito más adelante sobre la conservación de la energía. Pero tiene que ver con el rotor del campo eléctrico. Ustedes me van a decir, César, ¿qué me estás hablando? No entiendo no veo ninguna relación entre un circuito y el rotor del campo eléctrico. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en los campos conservativos, si tomábamos la integral de línea de un campo eléctrico entre un punto A y B, esa integral de línea no dependía del camino y solamente dependía de los extremos? Bueno, va a tener un poco que ver con eso. Imagínense que vamos por un circuito, recorremos el circuito en un determinado sentido, vamos de un punto A y volvemos al mismo punto A, luego de recorrer cíclicamente una parte del circuito, o el circuito si es solamente una sola malla. Bueno, vamos a decir que la integral de línea desde el punto de partida A hasta un punto de llegada que es igual al punto de partida va a ser 0. Eso tiene que ver con que el rotor del campo eléctrico sea 0. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero de alguna manera está dentro de esta conservación de la energía. Bien. ¿Cómo se ve? Entonces, la primera se va a llamar la ley de Kirchhoff de la corriente. Y la segunda se denomina ley de Kirchhoff de los voltajes. Veamos la ley de Kirchhoff de los voltajes, que es la que yo recién les conté. Supongan que tenemos, esto es un ejemplo de circuito muy, muy simple. Tenemos una batería, no me importa lo que pasa adentro, la batería anda, me da una diferencia de potencial V constante entre estos dos bornes, y eso hace mover la carga a lo largo del circuito. Esto es un conductor ideal. Obviamente los electrones van a ir al revés del sentido que da la corriente I, acuérdense, y van por un conductor perfecto, va todo muy bien, pasa por una resistencia la corriente, vuelve por acá y vuelve al otro borne de la batería. Esto es el circuito más simple que ustedes se pueden imaginar. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Que la diferencia de potencial entre los extremos vamos a decirlo bien, el cambio neto de diferencia de potencial alrededor de cualquier bucle cerrado tiene que ser 0. En otras palabras, la diferencia de potencial de la batería sumado algebraicamente con la diferencia de potencial a lo largo de la resistencia, que es el único otro elemento que hay acá, tiene que ser 0. Eso tiene que ver con la integral de camino cerrado del campo eléctrico, pero ya lo vamos a decir más adelante. Entonces, la batería, si nosotros recorremos el circuito, en la batería se va a producir un aumento del potencial al pasar, recorriendo la batería, del borne negativo al positivo. Entonces, ese aumento de la diferencia de potencial va a tener que ser compensado por una caída en la diferencia de potencial en la resistencia. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff. Entonces, cualquier aumento producido por la batería de la diferencia de potencial debe ser seguido por una caída del voltaje o de la diferencia de potencial para traerlo de vuelta al voltaje original. Veamos otra manera de expresarlo, que es que la sumatoria de las diferencias de potencial a lo largo del circuito tiene que ser 0. ¿Y cómo lo hacemos con signos y eso? Es muy simple. Cuando paso de la batería, en una batería de un borne negativo al positivo, este es el borne negativo y este es el positivo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la corriente circula en este sentido. Entonces, en este circuito muy simple. Entonces, las cargas positivas salen de acá y entran para acá, y lo que
el equivalente es que las cargas negativas van a ir de acá para acá. Entonces, si yo cuando estoy recorriendo, supónganse, este circuito en sentido de las agujas del reloj, cuando paso del borne negativo al borne positivo, considero la diferencia de potencial entre estos bornes en esta suma como algo mayor que 0. Perfecto. Y en la resistencia, la diferencia de potencial a través de la resistencia, que sabemos por la ley de Ohm es igual a I por R, va a ser negativa si voy a favor de la corriente y positiva si voy en contra de la corriente. Porque yo también puedo ser contrera y decir, no, yo quiero recorrer el circuito en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces, bueno, me voy al revés. Al pasar por la batería paso del borne positivo al negativo, entonces tengo V menor que 0. Y después, al pasar en el mismo sentido por la resistencia, ahí la diferencia de voltaje va a ser, lo voy a considerar positivo. Y de esa manera una cantidad positiva se va a anular con la cantidad negativa. ¿Está bien? ¿Se entiende la ley de Kirchhoff de los voltajes en un circuito? ¿Los abrumé mucho? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos. Bien. Bueno, espero que no estén en estado vegetativo. Bien. Fíjense que pasamos a considerar el potencial como una mercancía que tenemos entrada y salida, como que aumenta potencial, después sigo recorriendo el circuito, baja el potencial, ¿no? Cuando antes veíamos que el potencial era algo que calculábamos en una distribución de carga, en donde había algunos lugares donde había mayor potencial, otros menor potencial, que ese potencial quedaba definido a diferencia de una constante. Bueno, ahora en un circuito hay una analogía que yo ya les comenté un poquito, pero bueno, lo vamos a ver de esta manera, como algo que va subiendo o bajando y que al cabo de un circuito cerrado tiene que haber variado una cantidad igual a 0. En este ejemplo son una batería de 12 voltios de diferencia de potencial entre estos bornes, entonces si yo la recorro en sentido horario y empiezo por ejemplo por acá, sumo 12 voltios, sigo por acá, baja muy poco el voltaje porque esto es prácticamente, no tiene resistencia. Acuérdense también, fíjense qué interesante, juntemos el concepto de equipotencial que habíamos visto en conductores. El cable, mientras no haya ningún elemento de circuito, el cable es un equipotencial. Entonces, antes de llegar entre este punto, antes de llegar a la resistencia, y este punto que recién sale de la batería, todo este cable está al mismo potencial. Y al llegar a la batería, a la resistencia, va a haber una diferencia de potencial que viene nada por la corriente que circula y por la resistencia de esta resistencia. Eso va a originar una caída de potencial V. Acá, como voy en el sentido de la corriente, lo voy a poner negativo, entonces me va a quedar 12 voltios menos 12 voltios y eso me va a dar igual a 0. No voy a agregar más nada porque no hay ningún otro elemento dentro del circuito. Siempre la malla tiene que estar cerrada. Siempre. Y puede o no haber batería. Ojo, eso también es importante. Pero todavía no vimos el caso donde no hay batería. Pero siempre que sea una malla cerrada, no me importa qué elementos hay adentro, la suma de las diferencias de potencial tiene que dar 0. Y la segunda, ley de Kirchhoff, que dijimos de las corrientes, ya la vimos. Y es el hecho de que la divergencia de J es 0. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué quería decir eso? Quería decir que toda la corriente que llega a un punto se tiene que ir para otro lado. No se puede quedar ahí estacionada. Entonces, en un circuito vamos a tener varios conductores que, por ejemplo, converjan en un punto, donde convergen varias ramas de un circuito pueden llegar a un punto determinado. Estos se llaman nodos, que es donde los cables se juntan. Bueno,
lo que dice la ley de Kirchhoff de las corrientes es que en cada nodo la cantidad de corriente que llega tiene que ser igual a la cantidad de corriente que sale. Es simplemente eso. En otros términos, la divergencia de J tiene que ser 0. Entonces, si yo tengo un nodo en donde llegan varios cables, porque están conectados, la suma de corrientes que llegan al cable tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del cable. De la misma manera, toda la corriente que llega debe ser igual a toda la corriente que sale. No hay ninguna situación en donde todas estas flechas converjan al punto este. Tiene que tener alguna salida la carga que llega a un punto. ¿Está bien? ¿Franco? Esto quiere decir que medio que las corrientes, o sea, para la ley de Kirchhoff tienen que ser conservativas. Las corrientes conservativas, primero que se tiene que conservar la carga, eso sí, pero además que no se pueden acumular las cargas. Si a eso te referís con conservativo o sí, no, en realidad me equivoqué de palabra porque no es un campo, pero... Claro, y pero que está se bien. conserva. Acá lo que se conserva es la carga, pero además de conservarse la carga, es como que la carga no se acumula. ¿Mm? Entonces, Claro. todo lo que entra sale. Es como una conservación del caudal en fluidos. Si querés puede ser eso. Ok, sí. Todo lo que Genial. entra sale. Con eso me queda más claro. Ahí está. Si vos tenés varios cables que confluyen en un punto, tenés que tener al menos uno que entre y al menos uno que salga. No existe la situación en donde todos entren y en donde todos salgan. ¿Mm? No puedes tener eso. Entonces, eso va a determinar una ecuación que te va a ayudar a resolver el circuito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Síganme interrumpiendo si hay algo que no entiendo. Upa. Bueno, acá vemos un ejemplo un poco más claro, para aquellos que todavía no hayan comprendido el tema de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Imagínense una batería que pone en marcha una corriente. Entonces imagínense que estos puntitos amarillos son los portadores de carga que van viajando a lo largo del circuito. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al llegar a este punto, los caminos se bifurcan. Cada uno de estos caminos en los que se bifurca esta rama central tiene una resistencia diferente. Este tipo de arreglo de resistencia se denomina en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel de los nodos? Aquí y aquí. Las cargas se van separando de acuerdo a, ya vamos a ver, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de los voltajes, pero lo más importante que quiero que acá se entienda es que hay una corriente que llega y tres corrientes que salen de este punto. De la misma manera, hay tres corrientes que llegan y una que sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la carga no se acumula en el nodo, sino que va siendo distribuida en las distintas ramas, de manera siempre de que la corriente que llega sea igual a la suma de las corrientes que salen de este nodo. De la misma manera, por el mismo principio y la misma ley de Kirchhoff de las corrientes de cada una de las ramas que convergen hacia este nodo de aquí de la izquierda, sumadas tienen que dar igual a la corriente que sale por esta rama central de vuelta. Entonces, ¿cómo lo escribo a esto? Puedo escribirlo como que I total, una corriente en amperes,
que es la que recorre esta rama del circuito, es igual a la suma de I1, que es la que pasa por esta, I2, que es la que pasa por esta, o I3, que es la que pasa por esta, o bien que I total, eso ocurre en cada punto, ocurre acá, la corriente acá no se bifurca, una vez que toma cada una de las ramas no se bifurca, o sea que I1 sigue siendo la misma, I1 sigue siendo la misma, I2 sigue siendo la misma, I3 sigue siendo la misma, y luego, en este punto, I1, I2 e I3 se suman, porque están entrando a este punto, y son iguales a I total, que es la corriente que sale. Si quiero también puedo decir que, por ejemplo, en este nodo, I total, que es la corriente que llega, positiva, es menos I1 porque se va del punto, I2 menos I2 porque también se va de este punto, menos I3 porque se va de este punto, me da 0. Esas son las dos maneras de ver la ley de Kirchhoff de las corrientes. Acá no desapareció la carga, no desapareció la corriente, cada rama tiene su corriente. Muy bien. Y eso nos ayuda a entender de qué manera, estas leyes nos ayudan a entender de qué manera, qué efecto producen las resistencias cuando están pegadas una con otra, como habíamos visto para los capacitores. Antes habíamos visto los capacitores en serie, bueno, ahora vemos cuál es el efecto de dos resistencias que están una atrás de la otra, conectadas por un conductor. Imaginémonos que entre estos dos puntos tenemos dos resistencias unidas por un pedacito de cable conductor. La resistencia 1 que tiene un valor R1 y la resistencia 2 que tiene una resistencia R2. Cuando circula una corriente entre ellas, una corriente I. ¿Por qué circula la misma corriente a través de ellas? Porque no hay ninguna bifurcación de la corriente. La corriente pasa por acá y no se separa en otra rama, sino que continúa circulando por la otra. Entonces imaginemos que la corriente entre estos dos puntos circula de acá abajo para arriba, pasa primero por la 2 y luego pasa por la 1. Entre estos dos puntos, entre estos dos bornes, va a haber una caída de potencial que va a ser la suma de la caída de potencial en esta resistencia más la caída de potencial en esta resistencia. ¿Por qué no cae en ningún otro lugar de este arreglo el potencial? Porque lo que resta por fuera de la resistencia son pedacitos de cable conductor, con lo cual en este tramito de acá, y en este tramito de acá, y en este tramito de acá, el potencial se mantiene constante. Entonces el potencial va constante, cae el potencial, una cantidad V2, vamos a llamarla V2, luego seguimos con un potencial ya caído, pero a valor constante, y vuelve a caer nuevamente en la resistencia R1. ¿Por qué cae? Porque según la ley de Kirchhoff de los voltajes, si vemos la variación del potencial a lo largo de la corriente, lo podemos considerar con el signo negativo. Entonces, entre los bornes hay una diferencia de potencial V1 más V2. Entre este punto y este punto, el potencial cayó dos veces, V1 y V2. La caída total es la suma de ambas. Según la ley de Ohm, ¿sí? Una pregunta, no vi entre qué puntos que recién señalaste, no lo llegué a ver. Ahí está, entre el puntito blanco que está arriba, ¿lo ves? Sí, sí. En la figura de la derecha, y el puntito blanco que está abajo. Ok, gracias. Ahí, entre esos dos puntitos, hay una diferencia de potencial igual a lo que varió el potencial en la resistencia R2 más lo que varió el potencial en la resistencia R1. En ningún otro lado varió el potencial. Entonces, entre este puntito de arriba y este puntito de abajo, la variación total del potencial es la suma de la variación del potencial en la resistencia 1 por la variación, más la variación del potencial en la resistencia 2. La corriente es la misma para las dos, porque en ningún lugar entre estos dos puntos blancos, en ningún lugar el cable se bifurcó.
Es decir, la corriente no se puede acumular en ningún lado. Entonces, lo mismo que pasa por unidad de tiempo acá es lo mismo que pasa por unidad de tiempo acá. No se puede acumular. Circule, 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 dice, les dice a las cargas la diferencia de potencia. Entonces, por la ley de Ohm, cuando tenemos una corriente I que circula por una resistencia R1, vamos a tener al final de la resistencia R1 una diferencia de potencial V1. Y según la ley de Ohm, al pasar la corriente I por la resistencia R2 se produce una variación de potencial V2. Entonces, si sumo V1 más V2 para que me dé el voltaje total, eso me da factor común I por la suma de R1 más R2. Una pavada la cuenta, ¿no? Pero básicamente sumamos estas dos ecuaciones. Entonces eso equivale a tener una sola resistencia de valor R igual a R1 más R2, por la cual circula una corriente I. Entonces, conclusión, dos resistencias en serie, es decir, una pegada a la otra, se comportan como una sola resistencia de valor igual a la suma de cada una de las dos resistencias. En otras palabras, resistencias en serie se suman. Ahora veamos, acuérdense que para los capacitores, las capacidades en serie había que sumar las inversas. 1 sobre C total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. En el caso de las resistencias, cuando están en serie, se suman. ¿Qué pasa ahora cuando las resistencias están en paralelo? ¿Cómo era eso? Bueno, imaginémonos nuevamente que entre este puntito de acá abajo y este puntito de acá arriba hay una diferencia de potencial V. Pero la corriente I viene súper pancha por acá y llega a una bifurcación. Bueno, entonces una parte de esa I se va a ir por un lado y la parte restante se tiene que mandar por el otro. No me queda otra. No hay ninguna cantidad de carga que se acumule en este puntito. Entonces, de I, una parte va a I1 y otra parte va a I2. Pasan las corrientes por este y por este lado y después se vuelven a juntar y sumadas nuevamente me dan I. ¿Por qué? Porque en el medio no se perdió nada de corriente. ¿Está? Entonces, la ley de Kirchhoff de las corrientes me dice que I tiene que ser igual a I1 más I2 y acá también I1 más I2 me tienen que volver a dar I. Entonces las ecuaciones son las mismas en este nodo y en este nodo. Bien, entonces la corriente que pasó por acá I1 pasa por la resistencia R1 y la corriente que pasa por este lado pasa por la resistencia R2. Ahora bien, ¿qué diferencia de potencial hay entre estos dos puntos? V. Y entonces, como todo esto es un conductor, hasta donde llegamos a la resistencia, la diferencia de potencial entre todo este pedacito de cable y todo este pedacito de cable es V. Es la misma. Entonces, para cada rama, para cada una de estas ramas, vamos a tener V es igual a I1 por R1, y para esta otra rama, V, que es la misma diferencia de potencial, es I2 por R2. Ahora sí, I1 e I2 pueden llegar a ser distintos si R1 y R2 son distintos. Porque tienen que acomodarse para que sus productos den igual a la misma diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces, por conservación de la carga, ya dijimos, I1 e I2 se tienen que sumar para dar I, no tiene que perderse nada en el camino. Entonces, si yo paso dividiendo R1 y paso dividiendo R2, V sobre R1 más V sobre R2 es igual a I1 más I2, y eso es factor común V, que multiplica 1 sobre R1 más 1 sobre R2, eso es igual a I. Y entonces, si yo quisiera ahora representar a estas dos resistencias como una sola resistencia, por la que pasa una corriente I, la resistencia equivalente R tiene que ser
tal que 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, igual a lo que pasaba con los capacitores cuando estaban en serie. Entonces, nuevamente, si tengo una corriente I que entra a un conjunto de resistencias en paralelo, estas dos resistencias en paralelo por las que circula una corriente I1 y I2 pueden representarse como una sola resistencia por la que pasa una corriente I, pero esta resistencia equivalente tiene que ser tal que 1 sobre R, que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Es una cuenta bastante simple, pero quizás les costó. Si quieren, pregunten y me dicen si hay algo que no se entiende. ¿Vamos bien? Buenísimo. Perfecto. Después lo miran tranquilos. Son cuentas simples, pero también de a poquito estamos metiendo la información sobre diferencia de potencial entre dos puntos. Acuérdense que todo lo que no es resistencia, todo lo que es cable es un equipotencial, que a través de los cables, mientras no haya nada entre medio, en los cables se conserva el potencial y que solamente va a haber variaciones en el potencial si hay una resistencia, si hay una batería o también si hay un capacitor, como ya vamos a ver. Entonces, una red de resistencias como esta, horrenda, se puede simplificar. Fíjense, entre este puntito blanco y este otro puntito blanco, fíjense esta cosa tan fea. Bueno, ¿qué hago? Bueno, agarro, estas dos están en paralelo. Bueno, entonces estas dos están en paralelo, sumo las inversas y me da 1 sobre la resistencia equivalente, y ahora esa resistencia equivalente me quedó en serie con la otra, entonces transformo en una resistencia sumándola simplemente. Y acá también hay dos en paralelo que se transforman en una, después la sumo en serie con esta, y después también estas dos están en paralelo, la sumo en serie con esta, y me da una, y después sumo con esta otra, y también en paralelo, y después la sumo en serie con esta, y así se va simplificando un montón. Y en vez de tener toda esta cosa fea, yo puedo llegar a una sola resistencia equivalente de todo este conjunto, gracias a las dos reglas que les acabo de comentar. Bueno, hay una excepción para esas reglas, para la simplificación, y son este tipo de arreglos de resistencia que se denominan puentes. Nada, se los cuento porque es el único caso en donde no se puede reducir más que esto el arreglo de las resistencias. Bueno, habíamos hablado de la disipación. Yo se los mencioné brevemente cuando me preguntaron acerca de los efectos de la resistencia. Y habíamos hablado de la equivalencia de la resistencia al efecto que hace el rozamiento. Bueno, y vamos a mostrar qué es lo que ocurre con la disipación de la energía en una resistencia. Bueno, hagamos entonces una cuenta bastante simple. Imaginémonos que tenemos un portador de carga, que puede ser un electrón, un ion, y que lo sometemos a una fuerza que lo mueve. Entonces, esa fuerza es la fuerza eléctrica, que es simplemente la carga por el campo eléctrico en donde está esa carga. Entonces, F va a ser Q por E. Entonces, el trabajo que hace esa fuerza por unidad de tiempo es
el trabajo, el diferencial, sería el diferencial de trabajo por unidad de tiempo, es sin integrar desde un punto hasta el otro, la derivada respecto al tiempo de f por el diferencial de camino. ¿Se acuerdan ustedes que el diferencial de trabajo, el trabajo es la integral de línea de la fuerza por el producto interno, el diferencial de camino, entre desde un punto A y un punto B. Entonces el diferencial de trabajo es la fuerza en un punto por el diferencial de camino. La derivada del trabajo respecto al tiempo es simplemente el diferencial de trabajo dividido el diferencial de tiempo. Como la fuerza, si a la fuerza lo suponemos constante, la variación del trabajo por unidad de tiempo es la fuerza por la derivada, o sea, el diferencial de camino dividido el tiempo. Pero ese diferencial de camino dividido el diferencial de tiempo es la velocidad. Entonces, la variación en el tiempo del trabajo es la fuerza por la velocidad, y eso es, expresando la fuerza como Q por E, igual a la carga por el campo eléctrico por la velocidad de la carga. Entonces, la energía potencial, esta es la variación temporal a la cual la energía potencial es transformada en calor. Entonces, si llamamos P a la potencia, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se disipa, vamos a tener cuánto estamos transformando de energía electrostática en calor, por ejemplo, a través de una resistencia. Entonces, supongamos que volvamos a nuestro pedazo de material en donde tenemos una conductividad sigma y suponemos una resistividad ρ. Entonces, supongamos que en un determinado tiempo, por ejemplo un delta t, supongamos que pasan n cargas por esta área. Contamos, prendemos nuestro reloj, nuestro cronómetro, pasan las cargas y al cabo de delta t freno el cronómetro y digo, bueno, por esta área pasaron n cargas. Entonces, ¿cuánta potencia se disipó? Bueno, tenemos la expresión para la potencia P como Q por E por B. Entonces, la potencia va a ser el número de cargas que pasaron por esa parte de área, por esa sección, por Q, que es la carga del portador de carga, por el campo eléctrico, por la velocidad. Y suponemos que en un delta T, a una velocidad V para cada uno de los portadores de carga, en un delta T las cargas recorrieron una distancia L. Entonces, yo puedo relacionar, perdón, no L, sino delta L. Supongamos que a una velocidad V, una carga en un tiempo delta T recorrió una distancia delta L. Entonces, es simplemente relacionar V con delta T y delta L. Entonces, por la ley de Ohm, yo tengo que por la ley de Ohm, sí. Sigma por E es J, o lo que es lo mismo, E es igual a la resistividad por J. La ley de Ohm, acuérdense que decía que J es igual a sigma por E, lo cual nos dice que E es igual a J sobre sigma, o lo que es lo mismo, E es igual a J por ρ. Eso pueden volver a la ley de Ohm y lo van a poder volver a ver. Entonces, si yo pongo eso en vez de E, pongo ρ por J, y en vez de B, la velocidad pongo
delta L sobre delta T. Lo que me queda es que P queda escrito de esta manera. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Si en un delta T yo atravieso, las n partículas atraviesan el área A, N por Q sobre delta T da la corriente. Y J es igual a I sobre A, porque es la densidad de corriente. Entonces P va a ser igual a, yo lo reemplazo esto en la expresión anterior para P, y me queda que P es igual a I cuadrado por ρ delta L sobre A. Pero ρ delta L sobre A ya habíamos dicho que era R. Entonces, la potencia disipada es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia de este pedazo de material. Conclusión. Dada una determinada corriente y dada una determinada resistencia por la cual circula esa corriente, la potencia disipada en calor, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se transforma en calor, depende del cuadrado de la corriente y de la resistencia de manera lineal. Entonces, para mayor resistencia voy a disipar, para una corriente constante, una mayor resistencia va a implicar mayor disipación, una menor resistencia va a implicar menos disipación. La potencia o energía disipada por unidad de tiempo en el sistema SI se mide en watts. Eso es joule por segundo. Esta es la expresión para la disipación de la energía en una resistencia. Bueno, entonces vamos a poder sacar en un circuito donde haya resistencia cuánta energía se va a escapar en forma de, se va a transformar en calor al pasar por la resistencia. Bueno, creo que con esto estamos. Sí. Así que si quieren hacer preguntas, consultas, dudas, miedos,